Dese- Deseando que estén todos ustedes bien. Vamos a leer en la carta a los Hebreos, capítulo 2, el libro a los Hebreos, capítulo 2, versículo número 1. Dice ahí en la palabra del Señor, en los primeros 4 versículos, dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicho por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Hasta ahí vamos a leer en este pasaje tan sorprendente en que el autor de esta carta se está refiriendo a los remitentes con una exhortación y una advertencia. Hay en este libro a los hebreos hay por lo menos unas 5 advertencias de bastante calibre que nos estremecen y nos hablan al corazón para examinar realmente la clase de fe que vivimos. ¿Mm? Y aquí el autor comienza diciendo que es necesario atender con más diligencia. Esa expresión es un verbo que apunta a prontitud, que el que está recibiendo este escrito ponga mucha atención en todo lo que se ha dicho anteriormente respecto de la persona del Señor Jesucristo. Él es creador, es el heredero de todos, eso sale todo en el capítulo 1, es uno con el Padre, en cuarto lugar, es sustentador de todas las cosas con la palabra de su poder, es el purificador de los pecados y el que se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Y tiene un nombre mejor que los ángeles, pues él es el Hijo. En octavo lugar, Dios ha ordenado que lo adoren los ángeles. También en el capítulo 1 se nos dice que él es el primogénito de toda creación, y esa expresión primogénito significa preeminente en todo. En décimo lugar se nos dice que Él es Dios, es Señor, es victorioso guerrero que se ha sentado a la diestra de Dios. También nos dice el capítulo número 1 que el Señor Jesucristo es inmutable, que Él no cambia. Se nos dice también en décimo segundo lugar que Él es eterno. Y en décimo tercer lugar se nos dice que Él es mejor o mayor o superior que los ángeles que lo adoran y que son enviados a servicio para los creyentes. Y el autor nos dice aquí que es necesario que atendamos con más diligencia a todas estas cosas que ya se han mencionado en el capítulo número 1. Y agrega aquí en el capítulo 2, versículo 1, agrega: no sea que nos deslicemos. Y esa expresión, esa forma verbal también es llamativa, porque tiene 2 usos. El primer uso es de una vasija que empieza a derramarse el líquido por abajo, que no es impermeable. No sé si a usted le ha pasado a alguien, usted guarda una colonia o aceite o agua y se da cuenta que la superficie está mojado abajo. Y uno dice: va, parece que se está perdiendo el líquido. La idea número 1 de este no sea que nos deslicemos es eso. Creyentes que se estaban vaciando de su fidelidad, de continuar adelante en respecto de su fe y estaban fluctuando. Y hoy día, hermanos y amigos que están escuchando la palabra de Dios, tenemos un mundo de cristiandad
de gente que aparece de vez en cuando a escuchar la palabra de Dios, hombres y mujeres que dijeron que eran salvos y no están sirviendo al Señor, y una falta completa de compromiso. Y la razón de eso, yo no pongo en duda su salvación. Dios quiera que todos los que están aquí escuchando sean salvos, pero puede ocurrir, hermanos, que nos deslicemos, que comencemos a perder el entusiasmo por las cosas del Señor. Y los remitentes de esta carta, eso es lo que le estaban pasando. Por eso aquí en el capítulo número 1, el autor hace mención a los ángeles y dice que Jesucristo es superior a los ángeles. ¿Por qué tiene que decir eso de los ángeles? Porque para los judíos el Mesías tenía que ser un ángel. Ellos rendían culto a los ángeles, los respetaban mucho a los ángeles. Y sobre todo, como vamos a ver hoy día, fueron los ángeles que garantizaron la entrega de la ley. Entonces ellos decían, bueno, lo más cerca que tenemos de Dios son los ángeles y los veneramos. Entonces el autor de esta carta les dice, no, a quien ustedes se deben y a quien deben seguir es al Señor Jesucristo. No sea que se deslicen de poner su fe solamente en Él y en ninguna cosa creada en este mundo. La otra idea del vocablo deslizarse aquí en el versículo número 1 tiene la idea de una embarcación que el viento la va arrastrando. Y esa embarcación, en lugar de llegar al puerto que tiene que ir, termina en otro lugar. Una, porque las amarras no estaban bien hechas, o porque sencillamente hubo negligencia y con el vaivén del viento y el oleaje y se fue y terminó en otro lugar. Y saben, hermanos, eso también nos ocurre a todos. Yo no me excluyo de esto. Muchas veces los problemas, la salud quebrantada, el mirar a los hermanos que fallan, el empezar a ver en los demás que no son tan dignos de poder estar al lado de ellos, supone uno, y muchas otras cosas empiezan a causar este oleaje, el mismo pecado que está dentro de uno, y todo eso hace que la embarcación empiece a deslizarse, y a estos creyentes lo que les pasaba es que ellos tenían como meta seguir al Señor Jesucristo, pero estaban dejando de lado ese compromiso. Se estaban deslizando, dejándose llevar por los problemas, la presión del mundo, del trabajo, los quehaceres, y finalmente dejaron de lado al Señor. Entonces el autor, ¿qué es lo que hace el autor? Que no sabemos quién es anónima esta carta. El autor posiblemente era uno de los pastores en la congregación ahí en Roma, casi todos de origen judío, convertidos al Señor, pero vivían ahí en Roma. El autor los llama a que pongan mucha atención sobre quién es el Señor Jesucristo, y también les dice en el versículo número 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo excavaremos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Como les dije, aquí en el versículo 2 dice que la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. ¿A qué se refiere? Esto se refiere a la entrega de la ley por parte de Dios a Moisés. En el libro de Deuteronomio se dice que una miriada, millones de ángeles acompañaron a Dios cuando Moisés recibió la ley. Y vamos a leer otra referencia en la carta a los Gálatas, capítulo número 3, en el verso número 19. El apóstol pregunta, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Esto no significa que todo el Antiguo Testamento fue dado por medio de ángeles. No, los profetas directamente de parte de Dios
recibían instrucciones de lo que tenían que decir. Aquí lo que se nos está diciendo es que la ley que recibió Moisés en el Sinaí fue dada mediante la seguridad de los ángeles. Ellos estaban allí presentes cuando Dios estaba entregando las tablas de la ley a Moisés y garantizando que esto se ejecutara. Ellos supervisaban y servían en esa tarea a la entrega de la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es la idea del autor? Que si esa palabra traída por los ángeles fue firme y pertenece a un sistema caduco, porque la ley no justifica, no salva a nadie, si fue firme y respaldada por los ángeles, ahora el mensaje del evangelio que ha venido no de parte de ángeles, sino directamente por la persona del Hijo de Dios, lo cual es mucho más efectivo que la ley. ¿Cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos esta salvación tan grande traída nada menos que por el Hijo de Dios? Ese es el intento del autor de esta carta de llevarles a los remitentes a que pongan atención en cuanto a su manera de vivir como creyentes. Fíjese que aquí, volvamos a Hebreos 2:2, cuando dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, ese vocablo firme significa de base sólida, de algo que garantiza que algo se va a cumplir. Ese vocablo se usaba para dar garantías de un producto comprado. Usted compraba un producto y a usted le daban garantía que ese producto es de buena calidad y va a funcionar. Y si fallaba, usted podía reclamarlo y devolverlo, lo que hoy día se llama el CERNAC aquí en Chile. Interesante el uso que tenía ese vocablo firme. Y aquí, en este libro de Hebreos, se usa varias veces para asegurar que algo va a suceder. La ley entregada por medio de ángeles a Moisés fue firme, inamovible. Vamos a leer ahora el uso aquí en el capítulo número 3 de Hebreos, en el versículo número 6, Hebreos 3:6. Dice, pero Cristo, como hijo, sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Aquí hay algo firme. Somos casa de Dios como iglesia si retomamos firme esta promesa de la salvación, de la justificación, de todo lo que hay en Cristo para nuestro beneficio. También en el versículo 14, aquí mismo en Hebreos 3:14, dice, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza en el principio. En estos dos textos que hemos leído, se está hablando de una posibilidad de que algo no ocurra dependiendo de la obediencia, no de la salvación, sino de que seamos casa de Dios y de participar de todo lo que hay en Cristo como hijo de Dios, porque un creyente desobediente no puede disfrutar de todo lo que hay en Cristo, porque ese creyente, en lugar de preocuparse de estar cerca del Señor, se empieza a marchitar. También en el capítulo 6, Hebreos 6, en el versículo número 19, el autor dice, la cual tenemos, hablando de la seguridad de la salvación, la cual tenemos como segura y firme, ahí está el vocablo nuevamente, firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. El creyente en Cristo goza de eterna salvación y tiene un ancla en el cielo. Los barcos tienen un ancla bajo el mar, en la arena, en la roca, ¿no es cierto?
Cuando llegan a puerto, tiran un ancla para que el ancla se agarre de la arena o de lo que hay firme abajo y el viento no lo mueva. Nosotros tenemos el ancla en el cielo, allá donde está nuestro Salvador. Verso 20 dice, donde Jesús entró por nosotros como propulsor, hecho semejante, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El creyente goza de seguridad y de eterna salvación en cuanto a su relación con Dios que está en el cielo. Pero aquí abajo, en la experiencia como creyentes, las cosas son diferentes. El creyente fluctúa, el creyente se desanima, el creyente se desorienta, el creyente no coloca al Señor en primer lugar y se levanta en el día pensando en cualquier otra cosa y no en su comunión con el Señor. Entonces, esta carta tiene como objetivo advertirnos que la vida del creyente es una vida de disciplina, de obligaciones, de prioridades, ¿ya? ¿Y saben lo que le estaba pasando a estos creyentes? Estaban diciéndome, ser cristiano es mucho problema, hay persecución porque fue en el tiempo de Nerón. Esta carta fue escrita por ahí por el año 68, en el año 70 el templo fue destruido y Nerón persiguió a los creyentes, decapitó a Pablo y crucificó a el apóstol Pedro. Entonces, todos los cimientos se estremecieron y muchos creyentes se desanimaron y dijeron, ser cristiano es muy peligroso. Mejor volvamos al judaísmo. Y los mismos familiares empezaron a traerlos, no sigan esa fe que les va a hacer sufrir, mejor acomódense aquí con nosotros y no sigan adelante con aquello. Entonces estos creyentes estaban fluctuando y algunos estaban dejando de congregarse. Y por eso el autor de esta carta tiene que decirles en el capítulo número 10, en el versículo número 23, mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Entonces esos creyentes dijeron, no vamos a ir más al local, porque hay mucho problema. Entonces, ¿qué le pasó a estos creyentes? Estos creyentes empezaron a descuidar su salvación. Ahora, si lo dicho por los ángeles fue firme, lo que el Evangelio trae también es firme. Y saben, hermanos y amigos, que nada es más confiable que el Evangelio. Aun cuando algunos lo adulteren, o cuando traiga problemas, o cualquier cosa que nos pase, nada es más firme que el Evangelio. Y podemos estar seguros de que lo que Dios prometió en cuanto a nuestra salvación se va a cumplir. El apóstol Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura, y ahí se ocupa el mismo vocablo firme, la palabra profética más firme, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Y debemos estar atentos a lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Ya? Ahora volvamos a Hebreos capítulo número 2, versículo número 3 ahora. Ahí dice el verso número 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿A qué se refiere esta exhortación? ¿Ya?
¿Qué sentido tiene esto que el escritor está diciendo cómo escaparemos? Fíjense que en el versículo anterior habla de toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Qué es lo que es una transgresión? Una transgresión es pecar a sabiendas, es desobedecer lo que la palabra dice. Y un ejemplo de eso lo tenemos, por ejemplo, vamos al libro de Números en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, en el capítulo número 30. Dice más, la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Y la ley decía que cuando una persona pecaba deliberadamente, esa persona moría, era cortada. Y dice, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. ¿Ya? Y en este mismo capítulo, el autor Moisés va mostrándonos ejemplos de pecados de personas que lo hicieron deliberadamente. Uno de ellos, en el día sábado, se levantó a recoger leña cuando la ley decía que no había que recoger leña en un día de reposo. ¿Y qué le pasó a ese que fue a recoger leña? Murió. ¿Y por qué lo hizo? Porque desobedeció a la palabra de Dios. Entonces, transgresión es pecar a sabiendas. Desobediencia es pecar por ignorancia. Transgredimos cuando hacemos lo que la ley prohíbe y desobedecemos cuando no hacemos lo que la ley exige. Y eso significa que por todas partes pecamos y somos pecadores y hacemos las cosas que no convienen y son indebidas, ¿ya? Ahora usted me dirá, pero hermano Camilo, eso es bajo la ley, ¿verdad? Es bajo la ley. Pero lo que dice Santiago bajo la gracia, Santiago capítulo 4 y el verso 17. Dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Eso se llama desobediencia o pecar por omisión. Y muchas veces nosotros, queridos hermanos, que decimos ser salvos, pecamos por omisión, por desobediencia. Sabemos lo que hay que hacer y no lo hacemos. Entonces la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos enseñan la ley de la cosecha. ¿Y cuál es la ley de la cosecha? Vamos a Gálatas, capítulo número 6, versículo número 7. Gálatas 6, 7. Dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, y cuando habla de hombre, se refiere a todo el género humano, se incluye la mujer. Por eso nosotros no necesitamos este lenguaje que hoy día se promueve en Chile, el lenguaje inclusivo. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados dice, estamos reunidos con los diputados y diputadas. Eso es un lenguaje inclusivo para incluir a la mujer. No, este lenguaje aquí es inclusivo, porque aquí cuando dice en el verso 7, no se engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre, la palabra hombre es la palabra griega antropos, se refiere a todos los seres humanos, hombres y mujeres. Todo lo que las personas sembraren, podríamos traducirlo, eso también segarán. Verso 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y eso no está bajo la ley, eso está bajo la gracia. Eso se llama la ley de la cosecha. Y por eso en el Nuevo Testamento encontramos ejemplos de retribución
que Dios ejecuta sobre creyentes salvados por fe. Ahí está el caso de Ananías y Zafira, un matrimonio en el libro de los Hechos de los Apóstoles que mintieron al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hicieron? Vendieron una heredad y dijeron a los apóstoles: nosotros vamos a entregar todo el dinero de la heredad. Pero secretamente se pusieron de acuerdo para sacar dinero de la heredad y no darlo todo. Y el apóstol Pedro les dijo que habían mentido y los dos murieron. Eso es disciplina, es retribución. También quienes causan daño a la iglesia local. Miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 3, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 3, versículo número 17. Dice: si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Si alguno se atreve a traer algo que no tenga nada que ver con la presencia de Cristo, del Señor en su iglesia, puede ser falsa doctrina, puede ser pecado, etcétera, etcétera, Dios va a tratar personalmente con esa persona. ¿Ya? Y ahí en la iglesia de Corintio la cosa era grave, porque en el capítulo número 11, en 1 Corintios 11, y en el versículo número 27, el apóstol dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y en el verso 29 dice: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y muchos de estos creyentes de esta iglesia se estaban permitiendo participar de la cena del Señor con vidas pecaminosas. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, dice el versículo número 30. Ahora hago un paréntesis. No se vaya a confundir que toda enfermedad, que todo problema, que todo accidente ocurre porque uno está pecando. Eso es falso. Hay muchas enfermedades, hay muchos problemas, hay muchos hermanos que han muerto no porque han pecado, sino porque le ha llegado el momento y viven en una vida frágil y propensos a enfermarse. El tema aquí es de un pecar deliberado contra Dios, ¿ya? También la Biblia nos muestra el daño que recibieron aquellos que se atrevieron a enseñar falsa doctrina en el pueblo de Dios. En 1 Timoteo 1:19, el apóstol dice que hay que mantener la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, y menciona a dos personas, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a los que entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y el apóstol Pablo dice que no solamente sacó de la comunión a Himeneo y Alejandro, sino que los entregó a Satanás para una disciplina bastante severa. Entonces, en el Nuevo Testamento encontramos que hay castigo para aquellos que deliberadamente se atreven a ir en contra de la palabra de Dios. Por ejemplo, el que engaña a un hermano. En 1 Tesalonicenses, capítulo número 4, en el verso número 6, dice: ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Y si hay algún creyente que tiene negocio o hay alguna relación comercial entre el creyente y otro, y se produce un engaño, el Señor es vengador de todo esto. ¿Se fijan? También el que causa o hace injusticia. Colosenses, capítulo número 3, versículo número 25.
Dice ahí, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Entonces, la ley de la cosecha, de la siembra y la cosecha, sigue vigente. Entonces, cuando el escritor de esta carta dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No se está refiriendo a la pérdida de la salvación, se está refiriendo al recibir castigo por vivir negligentemente. Y ese tema aparece en el capítulo 12. Vamos a Hebreos, capítulo número 12, el versículo número 5. Hebreos 12, 5. Dice, ¿y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres arrepentido por él? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Tú dices ser hijo de Dios y pecas y vives negligentemente y descuidando tu salvación? Aquí el autor dice que si Dios no te disciplina, no eres hijo de Dios, sino bastardo. Esa palabra bastardo significa ilegítimo. Pero si Dios te disciplina, es porque eres un hijo de Dios. Y porque tú quieres seguir adelante. Y porque a pesar de tus errores, de tus caídas, tú quieres participar de su santidad. Por eso dice aquí, en el versículo número 10 del capítulo 12, y aquellos que ciertamente por pocos días no nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero nuestro Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y el creyente en Cristo puede decir, Señor, esto que me ocurrió es porque yo no estaba portándome bien. Y tú quieres algo más. ¿Ya? Pero el que no es hijo de Dios, no le pasa nada. Entonces, descuidar una salvación tan grande, el autor nos dice que es muy peligroso. Recuerden que esto va de menos a más. Si el mensaje traído por los ángeles en el Sinaí fue firme, el mensaje traído por Cristo y conseguido en la cruz del Calvario fue firme y mucho más que el del Sinaí. Si el castigo que merecieron los que desobedecieron a la palabra de Dios fue firme, mucho más el castigo para los beneficiarios de la obra de Cristo en la cruz. Y esto lo digo con temor y temblor. Porque, hermanos, muchos de nosotros vivimos como que, bueno, vamos al cielo y estoy seguro, nada me va a fallar, todo está bien, soy perdonado. Eso es un grave error. Ahora, la salvación, porque aquí el escritor dice, ¿cómo escaparemos de una salvación tan grande? ¿Por qué la salvación es grande? Número uno, por la forma en que nos llegó. Usted sabe lo que ocurrió allá en el Génesis, cuando desobedeció a Adán y Eva, cómo Dios tuvo que sacrificar un cordero para vestirles a ellos y justificarlo. Y ese cordero apuntaba hacia Cristo. Como dice en el libro de Apocalipsis, el cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Toda esa salvación iba apuntando a ese sacrificio. Todo lo que se hacía en el tabernáculo, todo lo que los judíos hacían durante sus 40 años de peregrinaje ofreciendo sacrificios, era una demanda de la justicia de Dios, apuntando hacia el Cordero definitivo.
Y cuando Abraham levanta su cuchillo para sacrificar a su hijo Isaac, Dios le detiene, ¿no es cierto? Y Abraham se da vuelta y ve un carnero trabado en un zarzal que reemplazó a Isaac. Todo eso apunta hacia la cruz. Y cuando aparece el Señor Jesucristo, Juan el Bautista lo mira y le dice a sus seguidores: este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Ahí está el Cordero. Y esta salvación tan grande, amigos y hermanos, tiene un valor muy alto, que se compró a un alto precio. Aquí en el capítulo número 9 de la carta a los Hebreos, en el verso número 12, dice: y no cerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, las cenizas de la becerra rociada a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El precio fue muy elevado, la sangre preciosa del Señor. Y los resultados que tiene esta salvación tan grande. Aquí mismo en el versículo 15 dice: así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Los resultados son eternos: una salvación eterna, una herencia eterna. Y esta salvación grande es absolutamente confiable, porque está garantizada por el Hijo Eterno y conduce a una gran herencia reservada en los cielos para los que hemos creído. El apóstol Pedro dice en su primera carta: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y el autor de esta carta nos muestra que ya somos salvos, pero que todavía no. No sé si me entiende. En esta carta a los Hebreos se nos asegura la salvación mediante la única fe en Jesucristo. Pero el goce completo de salvación es algo que todavía no ocurre. ¿Por qué? Porque todavía el pecado está en nosotros. Porque este cuerpo es propenso al pecado. Porque tenemos un alma inclinada a la desobediencia. Y necesitamos seguir adelante. ¿Ya? Entonces, esta es la exhortación de esta carta. Y podemos decir que el disfrute de la salvación depende de la perseverancia y la fe y la santidad. Aquí en Hebreos 3, versículo 14, ya lo leímos, ya lo vamos a repetir. En Hebreos 3:14, el autor dice: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿A qué se refiere esto? ¿Se refiere a que la salvación se puede perder? No. Ser participante de Cristo es disfrutar de todo lo que hay en Cristo. El que graficó muy bien esto fue el apóstol Pablo, cuando él decía que consideraba todas las cosas como basura y las tenía como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por el cual lo he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Él quería ser participante
descubrir más de lo que hay en el Señor Jesucristo. Y muchos creyentes van a llegar al cielo sin participar más de Cristo. Y eso les va a traer serias consecuencias. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo número 3, dice, al que venciere, le daré, verso 21, Apocalipsis 3, 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y en el libro de Apocalipsis se resalta a los que venzan. ¿Mm? Los que venzan van a ser usados por el Señor en el futuro. Los que siguen adelante son aquellos que van a ser honrados por el Señor. También en Hebreos capítulo número 6, versículo número 11 dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza. ¿Cómo estamos en esto? ¿Usted muestra solicitud por las cosas del Señor hasta el fin? ¿O es como el cometa Halley, que aparece cada 76 años? ¿Usted muestra la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza? Y el autor lo que propone, hermanos, que un creyente sabe que es hijo de Dios cuando está perseverando. Cuando está, a pesar de todos sus problemas y sufrimientos y circunstancias, ese creyente sigue adelante, sin vacilar. Capítulo 10, versículo número 35. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Estos creyentes habían perdido la confianza. ¿La confianza en qué? En el Señor. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué me están persiguiendo? No te preocupes, porque el Señor no garantiza sacarnos de los problemas. Lo que el Señor garantiza es estar con nosotros en medio de los problemas. Y si eso requiere dar la vida, el Señor te va a honrar. Entonces podemos decir, en resumen, lo que dice este escritor, no descuides ser amado por Dios. Dios te ama, no descuides eso. No descuides ser perdonado y aceptado y protegido y fortalecido y guiado por Dios. No lo descuides. No descuides el sacrificio de la vida de Cristo en la cruz, lo que Él hizo por ti. No lo descuides. No descuides el regalo gratuito de la justicia que Dios te transmitió por fe. No descuides la eliminación de la ira de Dios y ahora disfrutar de su sonrisa, de su reconciliación contigo todos los días. No descuides eso. No descuides al Espíritu Santo y el compañerismo que Él te quiere dar siempre. Él es el consolador que ha venido a estar contigo para siempre. No descuides el acceso gratuito al trono de la gracia. Tú puedes acercarte a Dios todos los días y a cada hora. No descuides el tesoro inagotable de las promesas de Dios. Dios no cambia. Por eso aquí en Hebreos 13 nos dice el versículo número 8, Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. ¿Y por qué dice eso? Porque el mismo Dios que castigó severamente a los desobedientes,
también nos va a retribuir a nosotros si somos desobedientes. ¿Ya? Por eso esta solemne advertencia, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? John MacArthur dice que nosotros, aquí volvamos a Hebreos capítulo 2, versículo número 3, ¿cómo escaparemos nosotros? Dice que nosotros es un nosotros de nacionalidad para incluirse entre los hebreos, los judíos. Pero en este libro, nosotros se ocupa para verdaderos creyentes. Aquí, en el capítulo número 3, que ya lo leímos, en el verso número 6 dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Ahí está hablando de nosotros, refiriente a creyentes que pertenecen a una asamblea a la cual la Biblia la llama la casa de Dios. También en el capítulo 9, Hebreos capítulo número 9, en el versículo número 24, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Por quién se presentó? Por nosotros, los creyentes. Capítulo número 10, también de Hebreos, en el verso número 39, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aquí el nosotros es referente a creyentes. Y en el capítulo número 12, también de Hebreos, en el verso número 25, dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que nos amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos. Ese nosotros no es para inconversos, es para creyentes. Así que lo que propone John MacArthur no tiene fundamento sólido. La exhortación y advertencia que estamos estudiando va dirigida a creyentes como el mismo autor de este libro. ¿Cómo escaparemos nosotros? ¿A quién se refiere? No se refiere a inconversos, se refiere a creyentes, a personas que dicen ser de Cristo, pero son desobedientes. Y por eso, para descuidar algo, hay que poseerlo. Un inconverso no posee la salvación, no la puede descuidar. Solamente los que somos creyentes podemos ser descuidados, negligentes de eso que poseemos. Y este drama es un drama de muchos creyentes. Poseen la salvación y la descuidan. Por eso la exhortación es muy válida. Vamos ahora a la carta a Filipenses, capítulo número 2, versículo número 12. Filipenses 2:12. El apóstol Pablo dice en Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Quiénes pueden ocuparse de la salvación? Los que la poseen. Ahora, si tú no te estás ocupando, si no estás buscando agradar más a tu Salvador, es posible que no la tengas. Por eso es muy
válido decir que en este libro que estamos estudiando nos está hablando de la salvación del alma. Se está hablando del castigo que merece la desobediencia al Evangelio. No que la salvación se pierda, sino que se arruina por el descuido. Y la vida cristiana es un constante correr hacia Jesús. ¿Sabe usted que en África, escribe un periodista, en África, cada mañana una gacela corre para no ser comida por un león? De la misma manera, cada mañana un león corre para no morir de hambre. Bueno, seas león o gacela, debes correr a Jesús, pues alguien te persigue. ¿Y quién te persigue? Tu propio pecado y el diablo. Por eso el apóstol Pedro, cuando ya con experiencia, después de haber negado al Señor 3 veces, escribe con toda sabiduría: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La salvación no se pierde, el diablo no puede quitarnos la salvación, pero puede estropearnos la salvación. Entonces la Biblia muestra esta constante tensión espiritual del creyente y que requiere obediencia continua. Por eso el Señor Jesucristo a los judíos que decían haber creído, que decían haber creído en la palabra de Dios, el Señor Jesucristo les dijo así: vosotros sois mis discípulos si permanecéis en mi palabra. Lo voy a repetir: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y el apóstol Pablo se daba cuenta que como creyente había mucho peligro de caer en la negligencia. Escribió a los Corintios: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No está hablando que la salvación se pierde, no, sino que se marchita. Y para que no se marchite, no se estropee, hay que seguir adelante, fiel al Señor, colocando la mirada en Él. Y si uno cae, tiene que pedir perdón, arrepentirse y continuar adelante. Dice también el apóstol Pablo: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y ese eliminado que habla Pablo no se refiere a ser eliminado de la salvación, no, de la carrera como creyentes. Porque cada creyente está en una carrera, no contra los demás, sino contra uno mismo. Estamos corriendo hacia nuestra meta final, que es ser más como el Señor Jesucristo. Y la carrera es contra nuestra carnalidad, con el viejo hombre que nos tira para abajo, y continuar hacia adelante mirando al Señor, asemejándonos a su persona. Entonces se requiere permanecer en la palabra de Dios, se requiere disciplina, y el apóstol Pedro agrega 8 ítems más, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Tenemos que tomar firmemente la fe que depositamos en nuestro Salvador, ese llamado que recibimos de Él, porque existe la posibilidad de que seamos indiferentes. Hebreos dice aquí en el capítulo 3, Hebreos 3, versículo 12, Hebreos 3, 12 dice: mirad,
Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13. Y existe la posibilidad que un creyente se endurezca por el engaño del pecado. Qué terrible que un creyente caiga en este grupo de los desobedientes al Evangelio. Por eso la exhortación, el capítulo número 2, es urgente. El autor de este libro comienza con esta exhortación para que estos creyentes no se deslicen. ¿Ya? Ahora, quiero decir para terminar, para quienes no son salvos, personas que escuchan el Evangelio y todavía no lo han recibido como Salvador al Señor Jesucristo. Es muy peligroso escuchar el Evangelio y no creerlo. Es muy peligroso estar cerca de la salvación y no obedecer a la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo a las ciudades donde Él estuvo viviendo y donde realizó muchos milagros, les dijo a esos: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, también a que se hubiesen arrepentido en cilicio y ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Hay una horrenda expectación de fuego para aquellos que, escuchando el Evangelio, no lo han obedecido. Yo no sé si hay alguien con nosotros, algún joven, alguna persona adulta, que ha escuchado cómo ser salvo y sabe cómo ser salvo, correr hacia Jesucristo y recibirle como Salvador. Si tú no lo estás haciendo, si no lo has hecho, estás en grave peligro. Escapa de la muerte eterna, recibe el Evangelio, obedécelo, para que tengas tu salvación eterna. Vamos a terminar con una oración. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Queremos darte gracias porque la sangre preciosa de tu Hijo nos ha comprado para ti, pero también no queremos ser negligentes, sino replantear nuestra vida, lo que decimos ser tuyos, para no descuidar esta salvación tan grande. Y si hay alguien que no es del Señor, que está postergando el ser salvo y creer en el Evangelio, que tú le ayudes con tu Santo Espíritu para aferrarse a esta salvación tan grande. Dejamos todo en tus manos, en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Podemos, hermano, cantar el himno 431. Seguid al maestro, no importa sufrir. Aunque haya enemigos y obstáculos mil, si estrecha es la senda, no retroceder. Siguiendo al maestro podemos vencer. El 431. Seguid al maestro, no importa sufrir. Aunque haya enemigos y obstáculos mil, si estrecha es la senda, no retroceder. Siguiendo al maestro podremos vencer. Proseguir siempre adelante con las armas del Señor, a las órdenes del jefe, que nos guía con su santa voz. Seguid al maestro por todo
soy glorioso en pos del amor. Proseguir siempre adelante con las armas del Señor. A la sombra del Pepe, que nos guía con su santa voz. Seguir al Maestro sin titubear, sus órdenes todas complicidad. Estemos alerta, cual hijos de luz, y grande victoria dará Jesús. Proseguir